Seguimos en esta tertulia de jueves 2 de junio de 2022 con Juan Pedro Mir, Cecilia Aguiluz, Esteban Valenti y Alberto Volonté. ¿Salimos de nuestro país? ¿Les parece? Miramos un poquito a América Latina y a un país en particular que estos días concita la atención. En Colombia, el izquierdista Gustavo Petro y el candidato de la derecha independiente Rodolfo Hernández aparecen empatados técnicamente en la intención de votos de cara al balotaje presidencial del 19 de junio. Esto según una encuesta que fue divulgada ayer. En el primer estudio de opinión realizado tras la primera vuelta del domingo, Hernández obtiene el 41% de los apoyos frente al 39% de Petro, según señaló el Centro Nacional de Consultoría. La encuesta, que entrevistó a 1.200 personas, tiene un margen de error de 2,8%, por lo que ambos candidatos se encuentran técnicamente empatados. En la votación del domingo pasado, Petro, un senador y exguerrillero de 62 años, se ubicó primero con el 40% de los sufragios. Pero la gran sorpresa fue Hernández, de 77 años, que se colocó segundo con 28% y sacó a la derecha tradicional de la carrera por el poder. Hernández, exalcalde de Bucaramanga, en el norte del país, es empresario de la construcción y dueño de un estilo de comunicación a menudo escandaloso, engloba todo su programa en lo que es la lucha contra la corrupción y fue el aspirante que más creció en la recta final de la campaña. Con visiones de cambio opuestas, tanto él como Petro son considerados políticos antisistema y, según los analistas, encarnan el castigo a las élites que históricamente han gobernado a este país de 50 millones de habitantes. Luego de conocido el resultado, Hernández recibió el respaldo de la derecha y otras fuerzas tradicionales de cara al balotaje en una suerte de frente antipetrista que lo acerca al poder. Petro, quien podría convertirse en el primer presidente de izquierda, está cosechando el apoyo a cuentagotas de sectores de centro. ¿Están atentos a lo que está pasando en Colombia? ¿Estaban siguiendo con expectativas estas elecciones? Sí, yo estoy muy atento. Y lo que pase, ¿no? Ahora es el único país de América del Sur que no ha tenido cambios muy importantes en la política en las últimas décadas. Siempre se manejó centro-derecha, derecha tradicional, etcétera. La primera vez que la opción no es una sorpresa, ni que la izquierda haya crecido a los niveles que creció, tiene el 40%. Que una encuesta le dé menos intención de voto que lo que sacó, ya no la conozco, la encuestadora me huele mal. Pero no importa, acá no estamos hablando de quién va a ganar. El fenómeno Hernández, es decir, el otro fenómeno, es un fenómeno latinoamericano, que está creciendo, es decir, ese fenómeno Milei. Bueno, yo no lo mencioné en la introducción, pero se lo considera el Trump colombiano, ¿no? No, ese fenómeno de la ultraderecha en Chile, porque no es lo mismo lo que, digamos, los que compitieron. Es el fenómeno de varios países de América Latina donde emergen fenómenos de populismo de derecha feroz, que es Hernández, totalmente. Vos mirás el discurso, yo los leo, etcétera. Todos los días se le ocurre algo para estar bueno, por ejemplo, el cierre de todas las embajadas que dijo, incluido la de Uruguay, que le contestaron muy bien los funcionarios de la embajada de aquí, etcétera. Ahora, porque entre otras cosas el servicio diplomático colombiano es un servicio que durante muchas décadas jugó un papel importante. Es decir, ahora, yo creo que además, ¿qué es lo que muestra Hernández? Las contradicciones totales, no le importa. Él es amigo de una cosa y de al contrario de esa cosa y no tiene ningún problema en exponerla de esa manera, ¿no? Es decir, tanto el tema de Venezuela, como el tema de las relaciones internacionales, como el tema de la diplomacia, como el tema de la economía, no tiene ningún límite. Y el problema es que eso es la degradación de la política. Vamos a entenderlo, no es lo mismo estar hablando, digamos, de ese tipo de degradación que de un debate con contenido político, ideológico, cultural, serio. Ayer hablábamos con un politólogo colombiano justamente y él analizaba que en ambas campañas en realidad no se conoce mucho de los programas como tal. Están las ideas fuerza, digamos, ¿no? Lo que se suele decir las ideas fuerzas, pero después no hay propuestas a fondo de cómo se lograría, ¿no? Él, Hernández, por ejemplo, sostiene terminar con la corrupción. Ahora, no da más detalles que eso, ¿no? Como es una crítica muy antisistema, ¿no? Termino con esto. En general, el populismo, la batalla contra la corrupción es la batalla típica, ¿no?
o la batalla principal. Después la corrupción se multiplica por 3. ¿Por qué? Porque no hay ninguna base social, ninguna base cultural, ideológica para la lucha contra la corrupción. Al contrario, el populismo de derecha es la base para que explote. Ahora, yo quiero decir, si en Uruguay todas las cosas llegan después, pero cuando vos mirás que hay 33% de indecisos, de 33 a 29 de gente que está indecisa, y los partidos se consideran que ya pueden empezar a repartirse eso tradicionalmente, están muy equivocados en el Uruguay. En el Uruguay hay un espacio que si no se llena con ideas, con contenidos, con propuestas, incluso no con candidatos, bueno, vamos a tener problemas, capaz que no en esta, pero en la próxima, pero vamos a tener problemas. Cecilia, Juan Pedro, ¿estaban atentos ustedes también? ¿Lo estaban siguiendo con atención lo que pasaba el domingo y bueno, y ahora de cara al balotaje? En particular, el tema colombiano siempre formo parte de una generación que ha crecido con los dramas de Colombia, ¿no? Particularmente en los 80, 90, con el desarrollo desde el narcotráfico, desde la violencia ciudadana hasta el desarrollo de las guerrillas, los movimientos paramilitares, una sociedad sumamente violenta, un estado fallido. Colombia es uno de los estados más desiguales de América Latina y que le ha costado a nuestros hermanos colombianos sistemáticamente construir un modelo de crecimiento, de democracia, con una guerra permanente donde hay estados dentro del estado, ya sea como fue durante años las bandas de narcotráfico, como fueron los fenómenos paramilitares y fueron los fenómenos, indudablemente los fenómenos de las guerrillas que se aliaron también y se vincularon con los fenómenos del narcotráfico. Y ahí se jugó la geopolítica norteamericana, metió siempre en las narices, los Estados Unidos metieron sus narices. Entonces creo que realmente nuestros hermanos colombianos han vivido de salto en salto durante todo el siglo XX y particularmente desde la segunda mitad del siglo XX. Y hoy es un efecto... Pedirle disculpas a Cecilia, eso de salto en salto. No, perdón, no me refería. Y hoy estamos coincido con Esteban, ante una situación donde, por un lado, Petro sí plantea una alternativa, viene de la raíz de un movimiento guerrillero como es el M-19, que no fue la FARC. El movimiento guerrillero de M-19 tuvo una raíz ideológica, ha tenido un proceso de incorporación a la vida civil bastante interesante en los últimos 20 años, ¿no? Pero claro, quizá Petro, entre otras cosas, compró una agenda que es la agenda de la llamada nueva izquierda, una agenda que no llegó a seducir a parte de los reales problemas estructurales de la situación de Colombia, que tiene que ver con la pobreza extrema, con servicios públicos absolutamente detonados. Y muchas veces hay una nueva izquierda que se ve encantada con determinadas agendas, que me parece que en cierta forma fue también lo que compró Petro en este proceso, ¿no? Sí, porque hace mucho hincapié en las energías limpias, por ejemplo, ¿no? Claro, en terminar con el uso de las energías fósiles y pasar a todo energías limpias. Claro, a uno le llama la atención que yo lo planteé en Colombia cuando tenés los porcentajes de pobreza que tenés y de analfabetismo más altos de América Latina, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay uno de los puntos donde no termino de visualizar ese proceso como seductor o como ampliación de la base social para lograr el apoyo de las grandes masas, porque votaron inclusive el 50%. Y junto con ello, con ese proceso posmoderno de guiñadas a las nuevas agendas, que podrán ser interesantes y relevantes, pero son en algunos sentidos también funcionales a las situaciones de desigualdad estructural, aparece un candidato que gana por el lado que uno lo asocia a Trump, Bolsonaro, demagogia de Milei, la demagogia de la derecha que plantea soluciones mágicas. ¿Qué pasará? Y bueno, pasa que estamos en un vecindario muy complicado, y Colombia es parte del vecindario. Ojalá que nosotros en otras partes podamos seguir dando ideas y seguir sosteniendo sistemas de partidos con el debate de ideas, con debates de proyectos, tanto en la forma como en el contenido, pero uno ve con cierta preocupación el triunfo de los sectores populistas de derecha en la sociedad hermana, ¿no? Es el segundo país en población de América Latina, superó a la Argentina. Claro. 50 millones y Argentina 47, ¿no? Sí. Cecilia. Yo tengo la impresión de que la gente se cansó. Y es como una expresión de
de ese cansancio, sobre todo que tiene que ver con lo económico. Por eso un poco coincido con el análisis que hacía Mir respecto a qué agenda plantearon, ¿no? Me parece que como hay un cansancio, hay mucho problema económico. De hecho, Colombia tuvo protestas por el tema del aumento del combustible antes incluso de la pandemia, o sea que viene una situación realmente donde no se encuentra, es como que el pueblo no encontró una respuesta en los modelos tradicionales, esa es la impresión que me da, entonces se cansó y viene como por otro lado. Esa es la impresión que tengo yo del fenómeno que se dio, que a mí sí me sorprendió en realidad este resultado del domingo, porque uno cuando miraba veía como que el resultado era más o menos una polarización más tradicional, ¿no? Y se da un fenómeno diferente. Así que creo que hay que estar muy atento, no se pueden sacar conclusiones porque uno no vive ahí, pero me temo que va a ser muy reñido esta última etapa. Sí, porque recordemos lo que dice, a partir de lo que dice Cecilia, el que daban como segundo en las encuestas era el candidato del uribismo, ¿no? De la derecha. Estaba claro que Petro iba a ganar, ¿no? Pero es el que quedó fuera de carrera y eso fue lo que sorprendió, esa arremetida de Hernández, entonces quitándole ese segundo lugar y pudiendo pasar al... Claro, pero además vos fíjate, Romina, que en realidad había una expectativa mayor en cuanto a la votación de Petro para que ya la distancia fuera más insalvable, ¿no? Y sin embargo, Petro obtiene 500.000 votos más sobre los 8 millones que ya había obtenido, o sea, obtiene la misma votación prácticamente y fue muy poco el aumento que tuvo. Y eso indica, desde mi punto de vista, eso que es la percepción que tengo, ¿no? De un cansancio de la gente, decir, no, pero esto ya está, esto otro también ya está, buscamos por otro lado. Y bueno, se dio una jugada distinta a la esperada. Me da la impresión, a mí por lo menos yo no me imaginaba este resultado. Alberto. Todos hablamos en los últimos años del populismo. El populismo es muy peligroso, puede ser el paso previo para romper la democracia en varios pedazos. Populismo. No hay que explicarlo. Se sabe lo que es. Ahora, el populismo está contaminando por igual a izquierda y a derecha. Así que cuando yo hablo del populismo de derecha, también tengo que decir que hay una amenaza que es el populismo de izquierda. Izquierdas y derecha, para los que se ubican en un lado del otro, no es mi caso. Yo como blanco, pero no lo voy a explicar ahora, no soy ni de derecha ni de izquierda, y de repente tener que explicar qué soy ya no es tan atractivo para los que nos están escuchando, que no les interesa qué pienso yo. Sí, lo que está pasando en un país muy importante, tú dijiste recién 40 y pico de millones, pero 50, pero las riquezas de Colombia, porque los índices de crecimiento económico de Colombia en 50 años de guerrilla interna han asombrado, y hoy es el país latinoamericano que tiene la mejor proyección prevista ahora de crecimiento del Producto Bruto Interno, casi el 5%. Y la peor distribución. Yo lo que pasa es que voy por capítulos globales, porque lo que digo que primero, eso es una realidad. Sí, sí. Si la distribuye malo, porque además respeto mucho a los países y cada uno que se gobierne como le parezca mejor. Viejo principio de mi partido, que es respetar las políticas de otros países. Entonces, acá se planteó esto. Primero, hagamos más hincapié que votó solo el 50%. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque el primer descreimiento es cuando la gente no concurre a votar. Segundo, una cosa es un cambio hacia la izquierda o hacia la derecha y otra cosa es el interés de una sociedad de cambiar, que no tiene signo. Y los colombianos, en mi opinión, lo que quieren es cambiar, terminar. Y lo malo, y ahí viene el populismo, que cuando hay cambio, la gente piensa en cambiar, parece una redundancia. Entonces no es que esté eligiendo a la izquierda como mejor instrumento de cambio o a la derecha, sino que cualquiera que parece que protesta más fuerte contra las estructuras del pasado o los que
los pueblos quieren sacudirse y enterrar, parece que es lo más atractivo. Creo, es una opinión personal, que Petro va a ser presidente. ¿Por qué? Porque aún con esa abstención del 50%, quien se manifestó lo eligió a él. Los otros, porque hablan de este señor de pelo Hernández. Sí, pelo medio colorado. No sé si es por los años o por el sol de esa zona. Tuvo el 20 y pico, pero Gutiérrez, que es un candidato muy de centro, tuvo el 20 y tantos, y hay el otro, no tengo las cifras, pero tú la debes Federico tener, ¿sí? Gutiérrez Entonces, tuvo un poquito menos, ya les digo enseguida. Sí, Dale. importa. Entonces, lo que va a suceder se da, y yo estoy de acuerdo, estas encuestas últimas yo no las tengo en cuenta. Tienen que resolver. Afirman lo que vos decís, porque yo pensaba que con ese vuelco de iba a crecer mucho más Hernández. Lo que yo creo es que esos dos grupos, digamos, que se ubican entre conservadores, gente más bien de derecha, pero no derecha populista, derecha, y las consideraciones de las izquierdas serias y las derechas serias son tan respetables de un lado y del otro, así como la contaminación del populismo a la izquierda como a la derecha es peligroso. Yo estoy seguro, porque ahí hay un 20%. 24% Federico Gutiérrez. Y bueno, y es que Gutiérrez entró a pocos puntos de este señor, que por unos puntos más lo apoyó entró enseguida. en el Pero balotaje. ahí está, el tema. Lo apoyó enseguida, pero a su vez Rodolfo Hernández tiene un problema ahí, ¿no? Porque él es como el candidato antisistema y el tener apoyo de los... Permítanme. Sí, a ver. No, aquí será la experiencia. No es experiencia, yo le digo a la audiencia, es vejez en mi caso. Los líderes no mueven la aguja, son los pueblos. Quienes votaron a Gutiérrez quieren un cambio también, aunque hayan votado a Gutiérrez. No van a hacer lo que diga Gutiérrez. Así que hay una masa, estoy hablando de los que votan, de los votantes, que van a ver qué es lo mejor para Colombia, no desde acá, desde el Uruguay, que nos gusta tanto opinar del mundo. Los colombianos van a resolver, y no tengo duda que quieren cambiar. Ahora, espero que elijan un cambio para bien. Por lo tanto, este candidato, que obviamente la izquierda internacional estará encantada que sea de izquierda, a mí no me causa escozores que sea de izquierda, tampoco que sea guerrillero. Nosotros tuvimos de presidente a Mujica. Yo creo que un guerrillero cuando llega a presidencia por reglas de la democracia y la república es un ejemplo que ellos mismos condenan su pasado guerrillero cuando se someten a las reglas de la democracia y la república. Bienvenidos. Y los pueblos sabios miran hacia adelante, no votan cargando culpas ajenas y anteriores, sino la expectativa. Así que dejemos que Colombia va a resolver. Colombia lo que demostró que quiere un cambio y no elige ni la izquierda ni la derecha. Hay una preocupación, porque en algo coincidimos todos, o yo creo que coincidimos todos, que es en el populismo. De hecho, desde acá estamos pidiendo que un candidato no tenga los votos para ser presidente, porque lo sentimos más populista que de derecha. Por tanto, el cambio va a triunfar. Pero el cambio, yo le pido, no lo vistan de una ideología. Sientan, a veces hay que escuchar las voces de los pueblos. Los pueblos cambian porque no quieren más lo que les venía sucediendo. Bueno, yo creo que sería un gran avance para Colombia que surja un presidente como Petro, porque más allá de las denominaciones es una alternativa. Es el fracaso del duquismo y el fracaso del uribismo, porque hicieron fracasar a Colombia en todo sentido. Creo que las primeras encuestas en realidad son insólitas porque le dan menos voto a uno de lo que tuvo, cosa que es difícil de creer.
creo que hay alta posibilidad de que gane Petro. Y además hay una ventaja en relación a otro populismo, ¿no? Es decir, Bolsonaro era la quinta esencia del populismo, ¿tá? Que yo creo que si no hubiera tenido el atentado ese que le hicieron, a la medida hubiera resultado diferente el resultado, con mucha diferencia. Pero ahora está de vuelta, empieza, está claro, es decir, viene del fracaso. Cada vez la distancia con Lula es más importante, ¿no? Le va ganando Lula cada vez más puntos. Acá empieza. Ahora, yo creo que hay que seguirlo, porque no importa solo el resultado. Yo estoy con Petro, he seguido su trayectoria, además tiene doble pasaporte. Es colombiano e italiano. Entonces, ¿viste? Sí, igual sí, que yo. Yo la diferencia es que yo nací allá. Sí, lo sé. Ahora, cuando me dijeron hoy que los uruguayos para entrar en Europa el año que viene vamos a necesitar visa, ya me pongo nervioso y enojado. También yo. Entonces, yo quiero decir que hay que seguir el proceso, porque Colombia es una buena radiografía del proceso de toda América Latina en una parte importante, tanto en el proceso de las alternativas como el proceso de la izquierda, porque la izquierda también tiene estas tensiones entre sectores, también definen el perfil de la izquierda. Izquierda no quiere decir todo. Antes sí, antes vos decías izquierda y era de este lado de la Guerra Fría. Ahora no es así, absolutamente no es así. Y lo demostraron los gobiernos. Entonces, yo creo que es un proceso para seguir. Y en eso voy a discrepar con mi amigo Volonté. Los uruguayos estamos muy de espaldas a la ley internacional, pero mucho más que antes. Las secciones internacionales de los informativos, de los diarios y todo eso, son mucho menos leídos y interesan muchísimo menos. ¿Por qué estás en discrepancia? Porque vos dijiste los uruguayos que nos gustamos meter, no, un sector pequeñito. Después, te lo digo así, yo escribo un artículo que yo puedo medir sobre temas internacionales, aunque sea la guerra de Ucrania. Mirá, en Uruguay está a 15.000 kilómetros de distancia. Yo, para no ligarme el reto de Emiliano, no te voy a hacer el comentario, pero después te digo, ¿por qué los uruguayos? Cuando digo los uruguayos, me estoy refiriendo a esa gente que opina casi en charla de café, condenando, por ejemplo, lo más cercano. Yo nací en este país viendo cómo el uruguayo jugaba la política argentina. Sí, nací, pero hoy cada podría vez menos, contarlo. Y nací en el 39, así que imaginen. A eso me referí. Juan Pedro y Cecilia, ¿les quedó algún apunte sobre este tema? Sí, No, yo sigo teniendo la percepción de que hay un voto que tiene que ver más con lo económico que con lo ideológico. Esa es la percepción que me queda de este fenómeno y sobre todo de esta transformación que hubo antes de la elección, que evidentemente fue en pocos días. Y bueno, y celebro cada vez que hablamos de los porcentajes de gente que vota en otros países, celebro los porcentajes de gente que vota acá. Apoyado. Y advierto que, sobre todo en el último referéndum, tuvimos una cantidad enorme de gente que no asistió a votar, muchos votos anulados también, y creo que esas son las luces que siempre tenemos que estar monitoreando para poder mantener nuestro sistema que realmente nos debe dejar a todos ejemplar. No, particularmente me parece importante que estar atentos al fenómeno colombiano. Como decía Esteban hoy, es el segundo país en población en América Latina. Nosotros quizás por una distancia geográfica. En América del Sur, el segundo es México. Sí, en América del Sur. Por una cuestión geográfica tenemos una distancia hasta cultural, hasta una distancia que nos separa del resto de esa nación, pero creo que es un laboratorio interesante para pensar situaciones políticas a mediano plazo y es una muestra de tendencias. Y uno desea, como país hermano, que pueda resolver temas endémicos, que gane quien gane, la van a tener difícil, porque la violencia política, elemento raro en Uruguay, pero la violencia política, la violencia social, la violencia del narcotráfico, está y seguirá estando. Y ojalá que no cuaje y no tenga desarrollos que afecten más la vida del pueblo colombiano.